invito a buscar sus escrituras. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y fortaleceos en el poder de su fuerza. Dos fortalecimientos que el hombre necesita y a una misma fuente, que es el Señor. Amén. Fortaleceos, ¿dónde? En el Señor, y fortaleceos en el poder de su fuerza. Y después habla de la vestimenta que tenemos que tener, vestidos de toda armadura de Dios. ¿El por qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y da a entender que las acechanzas, contra las acechanzas, y todas esas armaduras que Dios les da es para soportar las acechanzas que tenemos que vienen contra nosotros, y que para que podamos estar firmes contra esas acechanzas que son netamente del maligno o son del diablo. Bien, ayer les predicaba a los hermanos allá por Facebook, y les hablaba, por ejemplo, que todas las debilidades nuestras, las debilidades que nosotros tenemos, es por causa de que nosotros, ya sean las debilidades, ya sean las tentaciones, ya sean los tropiezos, ya sean las caídas, es porque el hombre se aparta del Señor. Entonces, pero Pablo nos invita a nosotros a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo se logra entender eso? ¿Cómo? Entonces, Pablo da a entender, por ejemplo, es como: no tienes ningún lugar donde correr, no tienes ningún lugar donde ir fuera de mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es como cuando Jesús habla acerca de la vid y de los pámpanos. Hay un solo lugar donde el pámpano se fortalece y donde el pámpano lleva fruto, en la vid. Separado de mí, dice, nada podéis hacer, dando a entender de que tenemos un solo lugar donde el hombre se puede fortalecer y puede soportar las acechanzas del diablo que son contra nosotros. ¿Se escucha fuerte el sonido? Ya. Mejor la vamos a apagar y voy a predicar así. Sí. Mejor apague el parlante. No se escucha cortado y... Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo nos da a entender que tenemos una sola fuente de la fortaleza. ¿Cómo? Claro, cuando el hombre es débil, cuando el hombre de repente se desliza, cuando el hombre se enorgullece, cuando el hombre es arrogante, cuando el hombre está propenso, por ejemplo, en la arrogancia, el hombre está propenso a la caída. Acuérdense cuál, hay un proverbio que habla de la altivez y habla de la caída. Dice, antes de cuando habla de la soberbia y de la altivez y viene la caída por causa de la altivez del hombre. Antes de la soberbia, dice, o antes de la caída, se manifiesta la soberbia del hombre y la altivez del hombre que termina en la caída. Entonces, ¿por qué el hombre cae? ¿Porque es débil? No, el hombre cae porque se aleja de Dios. Entonces hay que entender que todos nuestros alejamientos y todas las personas que ustedes han visto que se deslizan o que terminan cayéndose. Por ejemplo, el hombre se termina, ¿por qué el hombre se termina deslizando? Según las Escrituras, por lo que usted ha leído. ¿Por qué el hombre termina deslizándose? En el libro de Hebreos habla, dice que hay una forma en que el hombre se va deslizando. En Hebreos capítulo 2, de versículo 3 o 4 habla más o menos cuando el hombre, por ejemplo, termina deslizándose. Dice, cuando dice, por lo tanto, nosotros con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre no atiende a las cosas que ha oído? Y con diligencia atiende las cosas que ha oído. ¿Y qué es lo que ha oído? Tiene que atenderlas, porque son cosas que ha oído y que vienen netamente de la eternidad.
Es el amor de Dios manifestado. Eso es lo que el hombre tiene que atender, que no fueron los ángeles que nos salvaron, que no fue Gabriel ni Miguel, y a ninguno de esos Dios le dijo, mi hijo eres tú. Entonces aquel que Dios le dijo, mi hijo eres tú, vino a purificar nuestras vidas. Entonces eso está diciendo el apóstol. Está diciendo que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que si yo no la atiendo y no soy diligente a atender. ¿Atender qué es atender? Por ejemplo, ¿cierto? Yo voy a su casa, a la casa de Alejandro, y la hermana Natalie están en la casa y me invitan. Y ellos me atienden, ¿cierto? Tomemos 11, vamos al almuerzo, y ellos hacen todo para recibirme y para atenderme. Entonces el apóstol está diciendo, diligentemente atiende a las cosas que has oído. Significa, a las cosas que has oído, obedécelas. Ponle atención al máximo a esas cosas que has oído y atiéndela. Porque si tú no atiendes y diligentemente lo haces, no sea que si no lo haces termine deslizándote. Entonces, ¿por qué están los deslizamientos? ¿Por qué vienen los deslizamientos? ¿Y por qué vienen, por ejemplo, las asechanzas del diablo, que el hombre termina cayendo? Porque el hombre no va a la fortaleza, no se fortalece en el Señor, ni el poder de su fuerza, y no toma toda la armadura de Dios para estar fortalecido contra las asechanzas que son verdaderas, y son las asechanzas de muerte del diablo. Y habiendo acabado todo, yo terminar firme, pero tengo que ir a la fortaleza, tengo que estar en el Señor y en el poder de su fuerza, y tomar toda la armadura que Dios me da, porque vienen contra mí. Entiendan, vienen contra mí, vienen contra ustedes, y parece que los hermanos todavía no se dan cuenta. Creen que esta cosa es ir al culto, decir 3, gloria a Dios, y ponerse celoso porque la misión dice 1, 2, 3, 4, 5 oraciones, y el hermano hizo 2, y el hermano pasó una ofrenda cuando eran 2, y no pasó a ungir a los niños, y nos ponemos celosos por estupideces y por necedades humanas. Y el hombre no se da cuenta que tiene que atender las cosas divinas para que él no caiga. Amén. Y por esas estupideces, cosas necias de hombre, mandamientos humanos que en realidad no tienen ninguna eficacia en contra de las armas del diablo, y el diablo se ríe y se goza. ¿Saben lo que dice Satanás? Mientras más mandamientos de hombres ponga, mejor para mí. Porque mientras más mandamientos de hombres pongas dentro de una congregación, más oculta es la palabra. Sí, bendito Dios. Y él se goza y se ríe porque ahí la palabra se encubre. Mientras 5 minutos de palabra, 20, 1 hora de alabanza y muchos mandamientos, y la palabra es una pequeña enseñanza fugaz y de repente media encubierta, media nublada, mejor para él. Porque donde no hay conocimiento no se revela el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo dice que hay una fuente. Y la fortaleza es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, fortaleceos en Él y en el poder de su fuerza. Tomen toda la armadura que Dios les da, porque vienen contra ustedes. Sí, Señor. Porque dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Todas las asechanzas del diablo son de muerte, son mortales. Sí, Si ustedes buscan la palabra de acecho, el acecho es una persona que está escondida, ¿cierto? Y te espera que tú pases para acecharte. Espera que pases para tener que eliminarte, para matarte, para cortarte la vida. Esas son acechanzas. ¿Y qué tienes tú para evitar esas acechanzas? ¿Qué tienes que hacer? Para poder estar firme contra, porque te vienen a acechar, te vienen a eliminar, te vienen a cortar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, están contra tu familia. ¿Qué haces? ¿Qué hace el hombre para estar fuerte en contra de eso? Sí, pero ahí dice, ¿qué tengo que tomar yo para estar firme en contra de eso? La armadura de La Jesús. armadura, sí. ¿Qué cosa? Toda la armadura de Dios. Toda, no alguna, toda la armadura de Dios. Y fortalecerme en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tomo toda la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura de Dios? Primero, empecemos con algo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Habla del cinto de la verdad. Ceñíos pues los lomos con la verdad. Resulta pero que la verdad la usan los hombres libres. Todo hombre libre usa la verdad porque la verdad lo hizo libre, y ese varón libre o esa varona libre tiene el cinto de la verdad porque es libre. Lucha como un hombre libre. Claro, porque está luchando contra alguien donde antes estuvo esclavo, entiendan. Él está luchando en contra de alguien donde antes fui esclavo. Y ahora, como no es esclavo, fue libre de él, ahora el hombre está luchando como hombre libre.
Porque si no fuera libre estaría del otro lado, sería esclavo del mal. Ahora está luchando como un hombre libre con el cinto de la verdad. Y la coraza de la justicia, que significa el hombre está acorazado con la justicia de Dios, no con su justicia, con la justicia de Dios. Amén. Y toda esa armadura que Dios le da para que el hombre termine firme, la mujer termine firme su carrera. Pero esas cosas están encubiertas porque realmente a veces las cosas humanas son más importantes que esas cosas. ¿Y a quién le importa eso? Dice la gente. Porque de repente las cosas humanas son más primordiales que las cosas espirituales, que terminan al hombre cambiándole la vida, cambiándole la existencia, protegiendo a su familia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un lugar donde el hombre se tiene que fortalecer, en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la fuente de la fortaleza. Amén. Así como el pámpano no puede llevar fruto, Jesús da una enseñanza que podría decir una enseñanza de campo, una enseñanza de viña, una enseñanza de vid. Es como estar debajo de una parra y ahí debajo de la parra decir: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Yo los alimento a ustedes. Si algún día ustedes se separan de mí, ustedes no van a tener ninguna cosa. Se van a secar, separados de mí, se van a secar. No van a llevar fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vid alimenta. La savia alimenta a los pámpanos y si el pámpano se hastía de la vid, se seca. Termina secándose y termina yéndose al fuego y arden, dando a entender que todo aquel que rechaza la única puerta que hay, la única salvación, termina esa persona castigada. Y cuando habla de arden, habla netamente del castigo. Entonces sabemos que tenemos un lugar donde ir. Así como Dios también le dijo a Israel, que Israel sabe dónde tiene que ir. Israel sabe dónde tiene que estar y Israel se olvida. Israel se olvida muchas veces. No has sabido, le dice Dios, no has oído que el Dios eterno es Jehová, que Él no se envejece ni se cansa con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tú lo has sabido, Israel, pero Israel se olvida. Israel se olvida de todas las maravillas de Dios porque Israel tiene la tendencia a olvidarse y a rebelarse. Y Dios le dice, dice, estoy sentado en el círculo de la tierra, junto todas las aguas en el palmo de mi mano, pongo todo el polvo de la tierra con los 3 dedos, llamo a todas las estrellas por su nombre, y todas ellas me contestan, tú Israel no has sabido. Yo soy el que te formé, Israel, por lo tanto ven a mí. Por eso dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean y caen. Y Dios le está hablando a Israel, netamente Israel, que Israel tiene que saber quién está con ellos. Pero Israel, ¿cómo se olvida? Como ellos desecharon el conocimiento de Dios. Mi pueblo desechó mi conocimiento. Mi pueblo fue cautivo por falta de conocimiento. Y la pregunta, ¿y por qué fueron más fuertes que Israel los otros pueblos? Pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué los pueblos cuando fueron más fuertes que Israel, lo tomaron cautivo? ¿Y por qué lo llevaron cautivo? Porque ellos dejaron al Señor. Claro, ¿se acuerdan que un día, por ejemplo, ellos después de haber, por ejemplo, de haber ido a Jericó y haber obedecido al Señor como tenían que batallar, y no fueron con lanza, no fueron con carros, no fueron con armamento, y fueron solo en lo que Dios les dijo, y las murallas de Jericó fueron derribadas, y entonces ellos tuvieron una gran victoria. Después tienen que ir a batallar con un pueblo muy pequeño. El pueblo se llamaba Ai. Y fueron a batallar con un pueblo pequeño y fueron derrotados. Era un pueblo pequeño y Israel fue derrotado por ese pueblo. Y todos ahí los principales, los ancianos, y le preguntaron al Señor por qué. ¿Y por qué fuimos derrotados? ¿Y qué le dijo el Señor? Fueron derrotados porque hay anatema en el campamento. Porque resulta de que Dios es santo. Y ese Dios santo quería un caminar santo. Y un caminar que ellos obedecieran a su mandato santo. Y cuando ellos se desviaban de ese mandamiento santo, perdían.
eran eliminados, eran castigados, y resulta claro, tomaron del anatema, porque Dios dijo que todo Jericó era anatema a su presencia. Por lo tanto, nada se debía tomar de Jericó, y tomaron oro, tomaron vestido y lo escondieron. Y dijeron aquí, esta cuestión Chile libre, total ya ganamos, y ahora nadie nos va a hacer frente. Y resulta de que un pueblo pequeño los derrotó, por causa de que habían desobedecido al Señor y se habían apartado de su mandamiento y de su voz. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Cada vez que ustedes se aparten de la voz de Dios, vamos a ser derrotados. Cada vez que nos apartemos de lo que Dios nos enseña, nosotros vamos a ser derrotados. Cada vez que nos apartemos de la vid, no podremos llevar fruto. Cada vez que nosotros peleemos una batalla por nuestra propia cuenta, nosotros nos vamos a debilitar y vamos a caer. Amén. Sí, Señor. Si todas las debilidades nuestras son porque nos apartamos del Señor. Todo lo que nos sucede es porque nosotros nos alejamos del Señor y Dios nos invita. Fortalezcanse en el Señor. Significa estás débil. Ve a la fuente de la fortaleza. Fortalécete en el Señor y fortalécete en el poder de su fuerza y toma toda la armadura que Dios te da. Porque acechan contra ti y las acechanzas son de muerte. Pero con mi armamento tú vas a estar firme contra todas las acechanzas del diablo. ¿Y quién toma en cuenta eso? Al final es como un cuento la cosa. Ah, sí, ya, listo, nada más. Y resulta porque es como cuando decían la viejita, me entra por un oído y me sale por el otro. Y esas palabras no moran. Porque al verdad lo que Dios quiere es que esa palabra more en el corazón y el hombre la logra entender y que haga una morada en él. Le está hablando de todas las armas, significa de todo el conocimiento de la gloria de Dios que Dios te da. Te habla del cinto, del cinto de la verdad, como hombres libres, como mujeres libres, que tienen una coraza que Dios te hizo justo, que te justificó por la fe, y tenemos paz para con Dios. Significa de que Dios antes estaba contra nosotros por ser pecadores, pero ahora la coraza de justicia, Dios me justificó por Cristo y soy limpio delante de su presencia. Soy justificado, nada me impide ir a la presencia del Señor. La justicia de Cristo vino a mi justicia y me cubrió con su justicia y en esa me acorazo. Amén. Ah, sí, pues. Como hombres libres, libertado del pecado y hecho siervo de Dios, soy libre y como hombre libre peleo, no esclavo del mal, como hombre libre. Ningún esclavo puede pelear contra el mal, no puede, porque no puede luchar contra él mismo si está esclavo. Si la libertad es para los hombres libres, para las mujeres libres que hemos sido libertados del pecado, ahora sí se pelea como un hombre libre y como un hombre que está ahí con la coraza de justicia. Y después habla acerca del yelmo de la salvación, que en tu cabeza y todo tu sentido, que ninguna cosa en tu sentido controlen, sino solamente el yelmo de la salvación que cubre tu cabeza y te hace sobrio. Entonces todas esas armas que Dios te da hace que el hombre termine con sobriedad ante las acechanzas del diablo. Y habla del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, el calzado del apresto del evangelio de la paz, donde el hombre va caminando y el hombre va anunciando la paz de Dios por medio de Jesucristo, el apresto del evangelio de la paz y la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, todas esas armas que son nuestras, las tenemos y esas armas nos ayudan a nosotros llegar a la eternidad. Amén. Pero hay que tomarlas y hay que ir a la fuente de la fortaleza. Por eso que Pedro también dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Entonces nos habla de sobriedad y nos habla de velar. ¿Por qué yo tengo que ser sobrio y por qué tengo que velar? ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en derredor buscando a quien devorar. Entonces no se niega de que tenemos un adversario, pero tenemos un lugar donde podemos ser triunfantes humillando. ¿Y qué significa humillado bajo la poderosa mano de Dios? ¿Qué significa eso? Porque dice humillaos. Pues, ¿dónde tengo que humillar? ¿A dónde? Y habla de una mano poderosa.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa la mano de Dios? El poder de Dios. Que tenemos que humillarnos bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios, ni sobre ninguna otra cosa, sino bajo la poderosa mano de Dios. Ahí tenemos que humillarnos, ahí tenemos que ir, ahí tenemos que correr, ahí tenemos que ir y decir, Señor, ayúdanos. Amén. Humillados, dice, ¿dónde? Pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y ahora habla de nuestras ansiedades, de esas ansiedades que de repente enferman al hombre y enferman a la mujer. ¿Dónde tengo que echar mis ansiedades? Echando toda vuestra ansiedad. ¿Dónde? ¿Dónde las echo? ¿Dónde las deposito? ¿Dónde? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta? Toda la ansiedad. Señor, que me falta esto, Señor, es que esto otro, Señor aquí, Señor allá. Toda la ansiedad, no alguna, todas las ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Y habla de sobriedad. Y habla de no estar emborrachados, sino ser sobrio y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, no solamente a nosotros, sino en vuestros hermanos y en todo el mundo. Entonces se da cuenta que de repente el Evangelio no son cosas de hombre, no son mandamientos de hombre, no son cosas rutinarias de hombre, y que de repente los hombres ponen como cosas muy sublimes mandamientos que son netamente ineficaces y destructivos para los hombres. Si tan solo los hombres, los hijos de Dios, pusieran cosas más eternas, pero no, son mandamientos de hombre inquebrantables. Oh Señor. El Señor nos ayude. Sí, amén. Tenemos donde ir, tenemos donde correr. Y Dios le enseña a Israel también las veces que Israel perdió porque se separó de Dios. Y todas las veces que Israel vencía, y dense cuenta que a veces vencían sin armas. ¿Y por qué vencían? Porque eran obedientes. Únicamente a lo que Dios les decía. ¿Cómo cayeron las murallas de Jericó? Ellos no hicieron nada. Lo único que hicieron es obedecer. ¿Qué le dijo Dios? Ve a Jericó. Cada día una vuelta. Y en el séptimo día 7 vueltas y gritaréis. Y las murallas caerán. Eso es todo lo que tenían que hacer. Pregunto, ¿y Dios no lo podía derribar? Sí, pues. Si Dios no necesita a nadie, ni a ti ni a mí. Sí. Dios no nos necesita. Si lo único que Dios quiere es que nosotros veamos su gloria mediante la obediencia que tenemos a Él. Amén. Dios no nos necesita a nosotros para demostrar su gloria. Dios le dijo a Moisés, alza tu vara, marcha. Alzó su vara y el mar se abrió para que los hombres vieran la gloria de Dios. Dios no necesita de nadie. Pero ahí Dios les fue diciendo, una vuelta cada día, el séptimo día 7 vueltas y gritaréis y las murallas caerán. Y cayeron. Y tenían que entender que la única fórmula para vencer es ser obediente. Nada más que eso. Amén. Nosotros igual. Nosotros para vencer todos nuestros males y todo lo que nosotros tenemos es la obediencia a Dios. Y nunca separarnos de su lado. Bien, hermano, qué bueno. Amén. Qué bueno saber que tenemos un lugar donde fortalecernos. Amén. Un lugar donde nosotros poder descansar. Un lugar donde podemos estar seguros Amén. en su presencia. Amén. Así que, hermano Alejandro, vamos a cantar y adorar al Señor y a darle gracias por todos sus favores, sus misericordias y sus bondades que ha tenido para nosotros. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su palabra fueron hechos los cielos, por su palabra fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por su palabra hemos venido a la vida. Por su palabra hemos venido a la vida. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Se oye el rumor de la batalla, hay que lograr. Vamos, hermanos, en Jesucristo hay que marchar. Se oye su voz, Señor, estoy aquí, y tu palabra dice lo que tú quieras, y oiré, y oiré, y oiré en pos de ti, y oiré, y oiré, y oiré en pos de ti, y tu palabra dice lo que tú quieras, y tu palabra dice lo que tú quieras. El Señor es mi fortaleza, mi pronto refugio, el que levanta
aquí en la tierra.
eterna de Dios manifestada. A ti, Señor, al inefable don de Dios, hoy alzamos manos santas y unidos te adoramos. Señor Jesús, anunciamos tu nombre, pues la vida eterna de Dios manifestada. A ti, Señor, al inefable don de Dios, hoy alzamos manos santas y unidos te adoramos. Hoy alzamos manos santas y unidos te adoramos. Hoy alzamos manos santas y unidos te adoramos. Alzo mis manos al cielo para adorar al Cordero que con su preciosa sangre me ha redimido entero. Alzo mis manos al cielo para adorar al Cordero que con su preciosa sangre me ha redimido entero. Te adoro, te exalto, te alabo, bendito Cordero. 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 Amado mío, dulce mío, que ya ha pasado el infierno, ya se ha mudado, se ha mostrado las flores, tiempo de canto ha venido, la higuera ya dio sus higos, ha terminado el trigal, es tiempo de amor, es tiempo de amor, es tiempo de amor. Saltando sobre